Si me permite nada más hacer mención a algunas cosas importantes sobre su persona. Ella es abogada de la Escuela Libre de Derecho, tiene especialización en Derecho de Recursos Naturales en la Universidad Iberoamericana, realizó su maestría de Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana y doctora de Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Adelante, doctora. Muchas gracias, pues agradezco mucho la invitación aquí en la Cámara de Diputados, también pues la atención de abrir estos espacios, creo que son muy importantes. Muchas gracias, diputada, sabe lo que la queremos y además lo que la admiramos y que siempre apoyaremos en todas sus iniciativas. Y bueno, como es muy rápido lo que traigo, ustedes verán que el foro es sobre el Tren Maya. Pero independientemente y sobre todo ante la última presentación, no sé si ya se fue el representante de Semarnat, creo que sí, tememos que sí se fue. Bueno, qué lástima, porque entonces pues tendremos que ir de chismosos a decirle a la secretaria todo esto que queremos decirle, ¿no? Y bueno, en primer lugar, yo lo que sí quiero decirles es que el Tren Maya desde el punto de vista ambiental y precisamente por lo que comentó el representante de Semarnat, de que es un asunto que tiene que ver con establecer criterios de sustentabilidad y que ya lo dijo la actual secretaria de Medio Ambiente, de que esto se tiene que hacer conforme a una serie de parámetros. Bueno, yo tengo que decirles que el primer reto que nosotros tenemos es precisamente de que es un proyecto no sencillo. Y qué bueno que están aquí en esta mesa dos personajes en la historia de la gestión ambiental y sobre todo porque bajo su pluma, digo porque la pluma sirvió para dar las autorizaciones, tanto en el caso del ETJ como el caso de los estudios de impacto ambiental, que es el biólogo Arriaga y el doctor García, ¿no? En el sentido de que aquí es lo que se tendría que ver es cómo, y entonces empezaría yo con mi primera lámina, por favor, que ustedes verán en la pantalla. Tenemos el principio constitucional, ya todos lo conocemos, pero yo quisiera hacerlo en dos sentidos, tanto el derecho al medio ambiente sano como el hecho no es nada más conseguir una autorización en materia de impacto ambiental ni su respectivo estudio técnico justificativo, sino también establecer las reglas de la nueva forma de responsabilidad por daño ambiental que existe dentro de la Constitución. Aquí no necesitamos reforma constitucional, ya está en la Constitución. Siguiente, por favor. Y bueno, en este caso yo nada más quiero hacer ver el artículo 6 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que dicho sea de paso es reglamentaria del artículo 14 constitucional con acciones colectivas. Y creo que a partir de ahí es en donde Semarnat tendría que ver que no se trata simplemente de una autorización, sino lo que va a tener que hacer es motivar y fundamentar el acto administrativo, que no nada más va a ser uno, sino van a ser una serie de actos administrativos que van a estar acompañadas de esta historia. Siguiente, por favor. Sobre todo el caso del artículo 6, en donde se establece claramente que es daño ambiental, pero también lo que se tiene que establecer, que finalmente lo más importante de este concepto de daño ambiental es que dice que es conforme al artículo 6 de la propia ley. Y el artículo 6 de la propia ley, siguiente por favor, lo que me señala es que es todo aquello que se diga en la manifestación de impacto lo que va a eximir de responsabilidad ambiental. Entonces, mucho cuidado porque lo primero que tienen que preguntarse es cuántos estudios de impacto se van a hacer, cuántas autorizaciones estamos hablando. Lo digo por la experiencia de hace casi 10 años, en donde en la Universidad Nacional, en el Grupo Gaia, hemos estado trabajando en lo que se denominan proyectos espacialmente lineales. Creo que el primer reto de Semarnat, y qué bueno que están aquí tanto el biólogo como el doctor, porque el primer reto es determinar el área de estudio. Estamos hablando de 1,500 metros y es un proyecto espacialmente lineal. Con la pena, en México no tenemos los mecanismos para hacer un estudio de impacto ambiental de ese tamaño, porque estoy hablando de que es 1,500 kilómetros por el derecho de vía, que son 25 metros. Sí solamente considero en este caso lo que me determina derecho de vía del ferrocarril en el sentido de su anchura, pero es 25 por 1,500 y luego de ahí tengo que ver en cada kilómetro, si es que es en cada kilómetro, porque a veces el cambio del hábitat es en escasos metros.
de establecer cuáles son sus condiciones ambientales. Esto del estudio faunístico y florístico, la verdad es que se tienen que hacer de una manera muy peculiar. ¿Qué pasó nosotros en nuestra experiencia con Pemex? Se tuvo que hacer 3 autorizaciones. Eran 5 estados los que atravesaba, en este caso estoy hablando del oleoducto. Además no tenía mayor riesgo porque era un oleoducto de petróleo crudo, que entonces no es una sustancia peligrosa, pero es un oleoducto que ya tiene 3 autorizaciones de impacto, que eran 5 estados en ese momento. Aquí, ¿cuántos estados son? Porque hay que recordar que finalmente, no sé cómo ahora queden las cuestiones de las delegaciones estatales de Semarnat, de la ASEA, pero porque ASEA sí es ferrocarril. Por eso, las delegaciones estatales, ¿no? Entonces, bueno, hay toda una serie de cosas que se tiene que ver respecto de cuál va a ser, si es que se decide que sea regional, el sistema ambiental regional de 1,500 kilómetros, pasando por cuántos municipios y por cuántos estados. Creo que es la primera decisión que hay que tomar. Nosotros lo hicimos con una metodología, tuvimos inclusive que trabajar 6 meses antes para los términos de referencia, para la determinación de la ubicación del sitio para llevar a cabo la obra. Entonces les digo que esto no es rápido, se necesita ciencia, yo siempre digo que para esto es conciencia, pero diciendo con espacio-ciencia. Rápido porque si no me come el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos entonces, los estudios de impacto ambiental ya no son solamente una autorización, sino es la manera en que eximimos del daño ambiental desde la autorización de impacto, porque el artículo 6 me lo dice así, el ETJ, y otra cosa muy importante, dice cualquier otra autorización de naturaleza análoga. Y la siguiente, por favor, lo que dice es que no rebasen los límites máximos permitidos por la norma. Déjenme decirle que no tenemos normas en materia de ferrocarriles sustentables en México. Es más, se les cayó la venta de los ferrocarriles al momento que quisieron empezar a evaluar el pasivo ambiental. En el momento en que los compradores, en aquella época, en la época de Zedillo, quisieron comprar los ferrocarriles regalados eran caros por el pasivo ambiental, porque teníamos que ver qué tipo de mantenimiento se le ha dado a toda la línea de ferrocarriles del país. Siguiente, por favor. Entonces tenemos serios graves. ¿Cuál es mi preocupación? Siguiente, nada más se las voy a dar muy esquemática. Nosotros detectamos cerca de 7 casos. Cuando hicimos además, esto es otro estudio para el sector energético, que precisamente lo que estábamos viendo era áreas de afectación en el caso de, y esto se tendrá que tomar en cuenta sobre todo para saber hasta dónde se va a analizar, porque si bien son 25 por 1,500, resulta que si aplico la normatividad de la ley de sitios arqueológicos, lo que pasa es que se me va a 600 metros. Y entonces estoy hablando de 1,500 kilómetros por cerca de 2 kilómetros, o sea, dependiendo de cómo me lo maneje el INAH, porque no es cuántos sitios arqueológicos, sino en la línea voy a ir a estar encontrando una serie de situaciones. Nos pasó con los 800 kilómetros en el ducto que les digo de Pemex que iba a Titalaquia, la denominada refinería de Tula, que curiosamente no llegaba a Tuna, sino a Titalaquia, esta de Atitalaquia Nuevo Teapa. En esto nos encontramos una cantidad, tuvimos que trabajar el estudio de impacto ambiental con arqueólogos de la mano. ¿Por qué? Porque ante cualquier levantamiento, inclusive simplemente para levantarle el muestreo de vegetación, se encuentran restos arqueológicos. Y entonces ya lo sabe el INAH, va a tener un programa de rescate arqueológico junto con el programa de rescate de flora y fauna, en donde se van a relacionar los instrumentos. Entonces, bueno, hay una serie de casos, ahí pueden ver. Siguiente, por favor. Por ejemplo, pueden haber, esta es la situación de área unitaria, o sea, lo gris es hasta dónde va a ser, lo van a tener que determinar, pero tristemente, esto no puede quedar ni al arbitrio de un consultor, que es el que haga el estudio de impacto, ni al arbitrio del evaluador, que es el que va a dar la autorización, sino creo que aquí es en donde se tiene que dar la discusión metodológica profunda
para saber que lo que necesitamos probablemente no es un estudio de impacto ambiental de primera mano, sino que lo que se tendría que exigir, porque existen ya las técnicas y las metodologías, a partir de una evaluación ambiental estratégica, junto con la tecnología que se va a utilizar, porque tampoco se puede hacer un estudio de impacto ambiental, ni siquiera para lo que me dicen que ya está autorizado, porque con la pena, si ya está autorizado, resulta que entonces necesitaríamos las autorizaciones para ser revisadas para ver si realmente cumple con lo que ahora señala el artículo 6 en el caso de la Ley de Responsabilidad Ambiental. Siguiente, por favor, nada más esas son cuestiones esquemáticas de cómo se va cambiando. Nosotros tuvimos que hacer una matriz en donde tuvimos que combinar una serie de elementos. Siguiente, por favor, es muy esquemática porque lo que teníamos fundamentalmente que manejar son 4 niveles en cada uno de los centímetros de los 1.500 kilómetros que se pretende el Tren Maya. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer el análisis espacial, el social, el técnico, llámenle ambiental, hidrológico, geológico y todo lo que ustedes quieran, digamos esta parte, y fundamentalmente la parte normativa, que es en donde tenemos casi nada, sobre todo en proyectos espacialmente lineales. Siguiente, por favor. Y bueno, ahí el asunto es la ubicación y el problema fundamental es que también se va a determinar un área de influencia porque esta va a tener que ser dada para hacer el estudio, pero después para proyectar las afectaciones y para saber si van a haber compensaciones y cómo van a ser las medidas de mitigación. Y esto no es tarea fácil en un proyecto espacialmente lineal. Desafortunadamente, las experiencias que tenemos son por contratistas para carreteras que tampoco son la mejor muestra. Inclusive alguna vez el Instituto Mexicano del Petróleo intentó, nunca se ha logrado, porque es un sector muy reacio a tener reglas, precisamente porque la desconfianza de que no se hagan con criterios de sustentabilidad, porque no se trata con paso de fauna. No se trata solamente de eso, estamos hablando en este caso de una serie de situaciones que están relacionadas y que se tienen que dar. Entonces yo lo único que quería es llamar la atención en esta situación, de todas maneras sí hacer un comercial para la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde tenemos más de 10 años de experiencia. Alguna vez puse a consideración este estudio de impacto ambiental de los 3 estudios que además fueron autorizados por Semarnat, y platicaba con un experto en también proyectos especialmente lineales de la Universidad de Aberdeen, Escocia, y ellos me decían que sí habían hecho uno de 1.500 en el caso de un ducto, pero era del subacuático, o sea, era en el mar y en el subsuelo marino, ¿no? Y que yo le decía, bueno, eso no tiene mayor problema, porque estoy hablando del mismo hábitat de alguna manera, ¿no? O sea, estoy hablando, pero si aquí a cada centímetro tengo diferente municipio, diferente partido en el municipio, diferente programa de ordenamiento, si es que lo tienen, no están alineados los instrumentos de política ambiental, entonces creo que el reto que se tiene, tanto para la Secretaría como también para los legisladores, creo que es hora de que a lo mejor en una de estas se subiera la discusión a si ya nos alcanza los escasos artículos de la LEGEPA para poder hacer frente en esta situación a proyectos de este tipo y sobre todo, no solamente, o sea, creo que una de las cosas que tiene que destapar esta situación es que si es un proyecto espacialmente lineal y si en estos momentos estamos teniendo todo el problema con los ductos, que son proyectos espacialmente lineales, creo que algo tendríamos que tener. Si los ductos tienen supuestamente un esquema de seguridad, porque son sustancias peligrosas, ahora imagínense con un Tren Maya que se supone que tiene la bondad, pero si a los ductos no le exigimos absolutamente nada, mucho menos al otro que estamos diciendo que es para favorecer el turismo y las cosas bonitas de esta vida. Entonces, creo que sí tenemos que ser muy conscientes de subir la discusión al grado metodológico, al grado legal. Si necesitamos una ley de evaluación ambiental estratégica, alguna vez ya se presentó la iniciativa, creo que es el momento para que entonces sí la Secretaría tenga el cuerpo jurídico que la sostenga, porque con la pena, con el estudio de impacto ambiental y la ley de responsabilidad ambiental en estos momentos, dudo mucho que un juez pueda permitir que se construya
o que ya construido no nulifique los actos administrativos de la autoridad, porque precisamente está fácil, digamos, con un poquito de pruebas y sin línea base, que es lo que me exigiría otros estudios, porque todavía no tengo ni la línea base que me exige la Ley de Responsabilidad Ambiental. Sin línea base, la verdad es que se pueden ganar todos los juicios en contra del Tren Maya, porque además, con acciones colectivas, la Ley de Responsabilidad es reglamentaria del 14 constitucional. Muchas gracias. Gracias, doctora María del Carmen. Agradecemos mucho la información que nos da y que reitera la necesidad de tener un marco normativo que nos dé la tranquilidad de que el proyecto sea viable. Ahora doy el paso al doctor Raúl Enrique Arriaga Becerra. Él es biólogo egresado de la Universidad Autónoma de México, doctorado en Derecho Ambiental por la Universidad de Alicante, España, diplomado de Alta Gerencia y Administración Pública por la Universidad de Texas, diplomado en Calidad por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y es perito certificado en Impacto Ambiental y en Contaminación de Ecosistemas Marinos por el Colegio de Biólogos de México. Adelante, doctor Raúl. Muchas gracias, diputada. Agradezco la invitación a la diputada Silvia Garza para participar en este foro, a todos ustedes. Y bueno, pues sin mayores preámbulos, quisiera comentar que la primera gráfica que estoy mostrando simplemente es para dar una idea de la complejidad de lo que se debe de considerar una evaluación de impacto ambiental, estudios del medio de los recursos naturales en el espacio físico en donde se va a desarrollar el proyecto, en el espacio marino y en este caso particularmente el tema marino está íntimamente relacionado con los aspectos hidrológicos en la zona costera, sobre todo por el cambio climático y por el riesgo y la vulnerabilidad a efectos meteorológicos extremos. Entonces, no solamente es estudiar la línea de la Tierra, sino también estudiar cómo los efectos de estos fenómenos van a incidir en el trazo, las actividades socioeconómicas y obviamente los instrumentos jurídicos. Ya el representante de Semarnat nos dio una explicación sobre la guía para la evaluación de impacto ambiental de proyectos regionales de infraestructura, como dice la doctora Carmona, proyectos lineales que requieren de una valoración muy particular. Pero si vemos en la siguiente, cuál es la condición que tenemos, y en el lado izquierdo vemos el mapa de las líneas del sistema ferroviario mexicano, lo que hay construido y que siempre ha existido y que ahora está siendo operado por diferentes grupos, pero que en algún momento operaron algunas compañías, una nacional de gobierno, Ferrocarriles Nacionales de México, pero que en el sureste operaba los Ferrocarriles Unidos del Sureste, y que la línea férrea que existe construida va de Tabasco hacia Campeche y a Mérida, y un ramal pequeño que va de Mérida a Valladolid. Y es todo lo que existe de líneas férreas alguna vez construidas. Nunca se han construido líneas férreas en el territorio de Quintana Roo, ni en el estado de Quintana Roo, entonces no hay espacio allí que retomar, y los derechos de vía de las vías generales de comunicación tienen un uso y un destino muy particular, incluso tienen que ver con la funcionalidad de la vía de comunicación. Entonces, pretender hacer uso del espacio de este derecho de vía, pues es un poco inconsistente, porque entonces se pone en riesgo la operación de la vía de comunicación de la cual se está haciendo uso del derecho de vía. Particularmente los derechos de vía de las líneas eléctricas son incompatibles, porque el derecho de vía va por donde cruza la línea y la única forma de usar ese derecho de vía era que el tren pasara por abajo de las líneas, y entonces tendría que pasar a través de las torres de alta tensión o subir las torres de alta tensión. Entonces eso es materialmente imposible, por lo cual lo que tenemos, si vemos la siguiente, es que desde el año 1900 que se creó el sistema ferroviario y que empezaron a construirse, no hay, como lo ven en el detalle del lado derecho, no hay vías férreas en el estado de Quintana Roo, nunca las han habido, entonces no hay espacio. Hay unos caminos
chicleros que sí se utilizaron para la extracción del chicle de la selva y que salía de la península a través de Mérida y de Progreso. Entonces, estos caminos chicleros, pues son unos caminos prácticamente abordados por la selva, porque ustedes saben que en ese ecosistema cualquier infraestructura que se construye y que se descuida 2 semanas ya fue invadida por la selva. Entonces, pensar que se va a recuperar, eso tiene una condición ya cuando menos de acagual. Entonces, si no es selva, es acagual e implica un cambio de uso de suelo de terrenos forestales. Ahora, si vemos entonces en la siguiente gráfica que sobre el proyecto del Tren Maya, pues no hay mucha información, hay unos trazos indicativos. En el lado izquierdo vemos en la parte superior el número de sitios arqueológicos que se identifican, 48. En el lado derecho ya vimos de las áreas naturales protegidas, ya el biólogo Galindo nos habló de esto. Tenemos Yancán, Calakmul, Balanquín, Balancún y Petenes en Campeche, que Petenes corre a lo largo de la carretera. Entonces, y la vía férrea corre por Petenes. Entonces, ahí tenemos ya una afectación. Y por otro lado, las estaciones. Se prevén 15 estaciones. El maestro Molano ya nos hablaba con detalle de cuántas estaciones en cada entidad. Y bueno, los trazos. Y muy acertadamente nos decía el maestro Molano, veamos por dónde hay que empezar. Y en esto coincido en la siguiente gráfica con lo señalado por la secretaria González Blanco en su comparecencia hace unos días en este recinto legislativo, en donde mencionó que el proyecto del Tren Maya es un trazo imaginario. Si bien el concepto no es precisamente el más apropiado, pero todo proyecto surge de una idea, surge de la imaginación. Y entonces esta idea lo que tenemos que hacer es traducirla a la realidad, porque si bien en el gráfico del lado derecho vemos la idea imaginaria, en la parte baja vemos al mundo real y tenemos recursos naturales, tenemos elementos que debemos de considerar. ¿Cómo hacer esto? En la siguiente lo que tenemos es este proceso de concepción de la evaluación ambiental y del diseño del proyecto. Por lo que empieza cualquier proyecto de lo que sea es por una idea, y es la idea del proyecto, se ubica el sitio, se hace la opción de compra de los terrenos, y esto es bien importante porque en un proyecto lineal, si no se tiene la legal posesión de los terrenos, no se puede hacer nada, y por eso está parado el tren de México-Toluca, por un tramo que ya nos explicó el doctor Molano. Aplicar la regulación ambiental y después la construcción. Y regularmente lo que sucede es que cuando ya se va por ahí se piensa en la evaluación de impacto ambiental. Y esto es equivocado. La evaluación de impacto ambiental va desde la localización del sitio. En este caso, desde el trazo correcto de la línea. Y para poder hacer eso hay que hacer la factibilidad ambiental, porque en lo ambiental no solamente son los recursos bióticos, también los abióticos, y tiene que ver la geología, y tiene que ver la edafología, y tiene que ver la hidrología. Entonces, esto tendría que iniciar por ahí. Y la Secretaría de Medio Ambiente tiene una subsecretaría de planeación, en la cual está esta área de evaluación de indicadores económicos ahora, y que pues debería de estar incidiendo en la planificación de ese proyecto para que se incorpore la variable ambiental en el tema y para que de esta manera, desde el diseño del proyecto conceptual, se vaya definiendo de qué manera este proyecto puede ser viable, porque bien señaló la diputada Garza, la secretaria dijo que no pasa por el área protegida, no toca, no se roza. Entonces bien, en un proyecto imaginario, pues eso es factible. Si se lo encargamos a Pixar o a Disney, pues sí, seguramente nos van a poner la bicicleta de E.T. y pasamos por arriba. Pero ya en el proyecto ejecutivo, lo que tenemos que decir es cómo le vamos a hacer. Y si hay un decreto de un área natural protegida, yo veo, vislumbro, no doy recomendación, pero pues lo fácil es modificar el decreto, cambiar la poligonal, excluir el trazo y entonces ya es viable. Nada más que entonces estamos jugando con el valor de los recursos naturales que tenemos allí definidos. Y esto tiene que ver con ese estudio de definición conceptual. ¿Qué se quiere? ¿Cómo se quiere? Y la factibilidad ambiental va de la mano de la factibilidad socioeconómica, porque en este rubro lo que se tiene que considerar no solamente es esa parte económica o ese beneficio social, sino la
integración de todo esto. En la siguiente, entonces, lo que vemos es cuáles son nuestros retos. La protección y conservación de áreas naturales protegidas y de recursos naturales. Y es muy bueno que la Semarnat tenga la convicción de proteger el medio ambiente, pero tiene el mandato de ley de protegerlo. Entonces la convicción es como la sal y la pimienta de la comida. Lo que tiene que hacer es proteger y para ello tiene los instrumentos regulatorios. Tenemos que proteger y conservar corredores biológicos, proteger y conservar fuentes de abasto de agua, que ahí son fundamentales y estratégicos porque todos son ríos subterráneos y todo lo que pasa en la superficie afecta con infiltración a los acuíferos. Hay que tener en cuenta la estabilidad y conservación en la ruta de los sistemas de cavernas y ríos subterráneos. Hay muchos proyectos que conozco en esa región que han tenido que ser cancelados porque abajo del predio hay una gran caverna y simplemente el poder cimentar la obra implica pilotear a 50 metros de profundidad y yo quiero ver si un tramo de vía pasa por cavernas y hay que cimentar 50 metros de profundidad, se acabó la rentabilidad económica. El cambio de uso del suelo de terrenos forestales, que seguramente el doctor García nos va a hablar a detalle de él. Entonces, ¿qué hay que considerar? Primero, que no hay proyecto, que todavía está en la fase de concepción, pero que para conceptualizarlo hay que tomar en cuenta todo esto. Y tienen que ser un director de cartera de proyectos. Bien, esto es un proyecto que está conformado por muchos proyectos. Y si vemos aquí que tenemos diseño, trazo, rellenos, nivelaciones, pasos elevados, caminos de mantenimiento, espacios para materiales, fuentes, rutas de abasto, almacenamiento, simplemente el balasto que debe de llevar la vía para evitar la inundación. No hay un solo banco de balasto en la península de Yucatán. ¿Por qué? Porque el carbonato de calcio que hay en la península no sirve para eso, o sea que hay que traer el balasto de Veracruz. ¿Cómo va a llegar? ¿Por qué ruta? ¿De qué manera? ¿Por barco? ¿En autobuses? ¿Qué carreteras? Si aquí nos molestaron las tolvas de materiales de construcción en Texcoco y todas iban al mismo sitio, ahora vamos viendo estas por una ruta de 1,500 kilómetros. Creo que eso es algo a considerar. Caminos para operación, terrenos de ubicación de estaciones, talleres de mantenimiento, equipos, bodegas y un tema crítico, abasto y almacenamiento de combustibles. El tren necesita combustible y no creo que una máquina aguante 1,500 kilómetros con una carga. O sea que será necesario poner tanques de almacenamiento y abasto de combustible y eso implica que la manifestación de impacto ambiental regional lleva riesgo por el almacenamiento de una sustancia peligrosa. Entonces, que ahí tendrá que verse, como señala la doctora Carmona, si se hace una mía regional con riesgo o si las estaciones de almacenamiento se manejan por separado para hacer una mía particular con riesgo para esas estaciones, pero finalmente la mía regional conlleva el estudio de un proyecto que está integrado por muchos proyectos. Entonces, esto es complejo y la administración de esto requiere de un director de proyectos, un director certificado, no improvisado. Hay organizaciones, yo pertenezco a la International Project Management Association, que certifica directores de proyectos, directores de carteras de proyectos. Conozco muy bien al director de la cartera de proyectos del Canal de Panamá, que es una gente experimentadísima, que ha estado en México para dar conferencias. ¿Y qué es lo que hace falta aquí? Un director de proyectos certificado, no el amigo del compadre, no, que sea director de proyectos certificado para que tengamos confianza de que está haciendo un trabajo adecuado. Y cada proyecto dirigido por un director de proyectos certificado. Hay directores de proyectos nivel C, nivel D, directores de proyectos complejos nivel B y directores de carteras de proyectos nivel A. Aquí necesitamos A y B para todo. Si no tenemos eso, pues entonces lo que vamos a tener es un proyecto mal administrado. Creo que en este momento, donde debíamos estar enfocados es en involucrarnos con Fonatur, con el gobierno para poder indicarles qué es lo que hace falta. Hay muchas organizaciones, hay muchos grupos, pero definitivamente deben de integrar un grupo de expertos calificados, certificados, que diseñen un buen proyecto conceptual, que se trabaje un buen proyecto ejecutivo y que ya que se tenga esto, entonces vienen los permisos ambientales. Ahorita estamos muy lejos de autorizar nada y de opinar, pues todo es un poco como la información alrededor. En mi experiencia como consultor ambiental,
de la definición del conceptual al inicio de obra, pasando por los permisos, son cuando menos 3 años. Entonces, está muy bien tener la voluntad de iniciar ya, pero pues hay que iniciar ya por el número 1, para que dentro de 3 años podamos iniciar con la construcción. Ahora, si hacemos una estrategia, la parte Mérida, Campeche, Villahermosa, pues esa sí se puede dar mantenimiento, pero todo lo que es nuevo, eso requiere otra estrategia. Entonces, yo dejaría hasta aquí mi participación y agradezco mucho la invitación. Gracias. Gracias, doctor Raúl Arriaga. Nos preocupa un poco más todavía todas las omisiones que este proyecto tiene. Bueno, pasemos ahora a nuestro tercer ponente, el doctor Francisco García García. Él obtuvo su licenciatura en Biología en 1977 en la Universidad de La Laguna, España. Posee 2 maestrías y un doctorado por la Universidad de California de Riverside, en Estados Unidos. Bienvenido. Muchas gracias, diputada Guerra. Es un honor, un privilegio y un gusto estar de nuevo aquí en esta honorable Cámara, compartiendo con ustedes y espero intercambiar puntos de vista de lo que la experiencia y el conocimiento nos ha entregado a lo largo de varios años de estudio. Sí. En primer lugar, quiero manifestar un agradecimiento franco y sincero a la diputada Silvia Garza por la invitación que nos ha hecho para compartir pues, algo del conocimiento, del poco conocimiento que podamos tener en materia de un solo procedimiento, como está en el título de la presentación. Yo me voy a focalizar solo en una parte de los distintos procedimientos ambientales, que es el cambio de uso de suelo en terreno forestal. Me gustaría resaltar esa parte porque voy a empezar con un símil para aquellos que nos guste el ciclismo. En las pruebas de ciclismo de equipo se contabiliza el tiempo del primero de los 5 miembros del equipo siempre y cuando lleguen agrupados. Si un solo miembro del equipo llega descolgado, el tiempo que se contabiliza es el del último miembro. ¿Qué quiero decir con esto? Que en materia ambiental, y creo que ya se ha venido reflejando, al menos en materia ambiental, hay varios procedimientos que voy a mencionar a continuación y que todos son necesarios desde el inicio de obra o previamente al inicio de obra, y no se puede iniciar nada sin contar al menos con esos procedimientos. Esto es muy importante, que me gustaría reflejarlo a continuación. La siguiente, por favor. En las últimas semanas ha trascendido comentarios, opiniones, entrevistas en los medios de comunicación y me he tomado el atrevimiento de resaltar algunos de ellos que tienen ustedes en esta diapositiva. Y en subrayado resalto los que he tomado en consideración de acuerdo a la poca información que se tiene actualmente para un proyecto de naturaleza y envergadura tan grande, tan importante y estratégico como es el del proyecto del Tren Maya. Adelante. Coincidentemente con mi compañero también biólogo de la mesa anterior, pues, y 2 de los anteriores ponentes, coincidimos en parte de la información que ha trascendido en los medios de comunicación, donde aquí tenemos un trazado tentativo, hasta que no se defina el proyecto ejecutivo final, pero tentativo de lo que pudiera ser el trazado global del Tren Maya. La siguiente. Voy a entrar ahora en algunas premisas que tomaré en consideración para los planteamientos, consideraciones, cálculos y sugerencias que voy a hacer durante mi presentación. En primer lugar, la obra es una obra de infraestructura de tal naturaleza y magnitud que, en mi opinión, lleva el sello, o debería de llevar el sello y la marca país, la marca México.
Si el señor presidente de la República al final decide, como parece que todo indica en ese sentido, de que el proyecto va y se debe de realizar en cumplimiento a todo el marco legal de los distintos sectores, incluyendo, por supuesto, el ambiental, como ha dicho la señora secretaria, pues es digno de aplaudir. Y es un proyecto que debemos de hacer todos parte del mismo para asegurar que se cumpla no solamente con el marco de ley, sino que se cumpla con calidad, oportunidad y agilidad. En ese sentido, mi presentación va focalizada a quien en la última parte de la diapositiva ya sabemos que es el responsable coordinador de la ejecución del proyecto, que es Fonatur. Y por consiguiente, primera de los fundamentos, debe de ser considerado en principio como un proyecto de naturaleza pública. Esto es importantísimo por lo que vamos a ver a continuación, sobre todo dentro de la figura del cambio de uso de suelo. Sabemos algunas cosas sobre el trazado y yo quisiera focalizarme como los dos puntos que ven, el tercero y el cuarto en esta diapositiva, es que hay una parte del proyecto sobre un trazado de la red ferroviaria ya existente. De ser así, pues hay que separarlo de los nuevos tramos del trazado que se debe de realizar y que no han tenido de momento ningún impacto, ningún desmonte ni ninguna afectación. Yo principalmente me voy a centrar en el segundo punto, que sería el nuevo trazado con respecto a uno de los dos trámites, la siguiente diapositiva, a uno de los dos trámites en materia ambiental y del ámbito federal. La siguiente diapositiva, por favor. Bien. Me sigue llamando la atención después de muchos años donde muchos de nuestros interlocutores para cualquier proyecto, bien de naturaleza pública o privada en infraestructura, siguen hablando mayoritariamente, algunos exclusivamente, de uno de los dos, al menos, trámites ambientales. Se habla a diestra y siniestra de la manifestación de impacto ambiental, no considerando otro importantísimo, que es la solicitud y la autorización del cambio de uso de suelo en terreno forestal. Y me voy a la última parte de la diapositiva, y es, aprovechando la sabiduría popular, no por más correr se llega antes. El exhorto sería a los responsables del proyecto: por favor, ni se les ocurra hacer un desmonte en materia forestal, por lo cual estarían violentando el marco de ley actual vigente. Recordándoles que al menos para el inicio de obras se necesitan 2 de los supuestos 3 procedimientos administrativos. El tercero que menciono, espero que no sea así, porque entonces complicaría todavía aún más la logística de la realización del proyecto. Es una supuesta concesión en zona federal marítimo terrestre que nadie ha mencionado, o la posible afectación de manglares o humedales, que está prohibido. Es decir, si desde el punto de vista económico, de ingeniería, geológico, el trazado sale en humedales, mi primera sugerencia es quítenlo de ahí, porque la ley prohíbe tajantemente, estamos hablando del día de hoy, cualquier desmonte en humedales o en manglares. Esto es importantísimo también. La siguiente, por favor. Voy a abordar cada uno de los incisos que están en esta lámina, ¿sí? Y apoyándome en la poca o mucha experiencia y conocimiento que me dieron los 11 años como director general de gestión forestal y de suelos de la Secretaría, me voy a atrever, con todo respeto, durante mi presentación, a hacer algunas sugerencias con la sana intención de prevenir errores, anticipar dónde pudieran estar problemas de logística y, sobre todo, hablar de algo que a la fecha no he escuchado en toda la mañana. Se ha mencionado el término de factibilidad ambiental, pero no el de prefactibilidad ambiental, que en mi época teníamos mesas de trabajo antes de que cualquier proyecto llegara a la Semarnat para emitir una prefactibilidad y entonces actuar al 100% de seguridad sobre cualquier expediente de solicitud. Esto es importantísimo, hablar de prefactibilidad. Y esto se hace a través de mesas de coordinación y de trabajo entre el promovente, en este caso Fonatur, y
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal, la Semarnat, a través de sus dos direcciones generales, que son la de Gira y la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos. La siguiente, por favor. ¿Quién es el competente en materia de cambio de uso de suelo? El artículo 33, inciso 5 del Reglamento Interior ya lo establece. Es decir, ya tenemos un promovente para un proyecto de naturaleza pública en materia de cambio de uso de suelo y además ya sabemos quién es la unidad administrativa dentro de Semarnat competente para evaluar y dictaminar en materia de cambio de uso de suelo forestal. La siguiente, por favor. Entramos en el ámbito de requisitos. Las autorizaciones de cambio de uso de suelo requieren, como uno de los requisitos, la documentación legal que se ha comentado hoy en la mañana. Sin esa documentación legal ni se puede autorizar y se desechará cualquier trámite si no se tiene al completo. Esto es importante. Eso es además del contenido del estudio técnico justificativo, cuyo contenido en detalle viene establecido en el reglamento de la ley, que no es nada sencillo y que complementa adicionalmente a la mía, en este caso regional. ¿Cuáles son los dos documentos en materia del trazado que estamos viendo, tentativo a la fecha? Uno es el documento que dé la titularidad del terreno o nos dice la propia ley y el reglamento, aquel que dé el derecho de uso o la posesión del terreno que emite, lógicamente, el propietario o el dueño del terreno. Y adicionalmente, en la parte inferior de la diapositiva, lo que vemos reflejado es que cuando haya la implicación de que el trazado pase por un núcleo agrario, un ejido, una comunidad indígena, etcétera, se requiere como segundo documento legal, ¿sí?, el acta de asamblea con el acuerdo del núcleo agrario. Esto es importantísimo. Sin ese documento que estamos viendo que en el caso de la península son muchos los ejidos, ¿sí?, no hay autorización que valga. Por eso es importantísimo tenerlo de manera anticipada en conocimiento y estoy seguro que el promovente Fonatur debe de estar al tanto de toda esta información. Si no, gustosamente nos brindamos para orientar, para prevenir cualquier retraso o cualquier falta en materia de regulación. La siguiente, por favor. Esta lámina y la siguiente va a ser un poquito tediosa, pero tengo que mencionarlo, porque considero que hay una oportunidad para la actual legislatura de la Cámara de Diputados, y es un exhorto que hago en paréntesis, ¿sí?, para la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Cambio Climático, Sustentabilidad, etcétera, un exhorto a que se revise para que se actualice, se corrija y se modernice el actual marco de ley en materia forestal, que es la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 2018. ¿Por qué? Porque tiene algunos contenidos que, en mi opinión, mi modesta opinión, ha quedado ahí y que no solamente para este proyecto, para todos los proyectos en general, ¿sí?, va a crear, y de hecho ya está creando confusión, bastantes problemas de interpretación. A mí me gustaría que lo resaltado en el primer artículo, en rojo, ustedes vean si son capaces de interpretarlo, ¿sí? Interpretarlo porque habla, como la pantalla me queda bastante lejos, efectivamente, dice, estamos hablando de, donde dice lo rojo, los cuales demuestren que la biodiversidad de los ecosistemas que se verán afectados se mantenga. Para la autoridad que debe de implementarlo, para el ciudadano que debe de interpretarlo y para los técnicos que deben de elaborar los fundamentos, yo me hago la pregunta, ¿es comprensible o no es comprensible? Porque desde el punto de vista técnico, jurídico, administrativo, si se afectan, ¿se puede mantener o no? Dejo solamente la pregunta. Por eso creo que hay una oportunidad para poder subsanar esa redacción. Lo demás lo voy a dejar de momento por la falta de tiempo y respeto a ustedes y pasamos a la siguiente diapositiva. Magnífico. Aquí vean que
en el artículo 97, el primero que se menciona, esto va a ser un problema y por eso he hablado de prefactibilidad. Si le damos un enter, por favor, a la diapositiva, perfecto, nos quedamos ahí. Hablamos de prefactibilidad antes de que llegue a la Semarnat. ¿Por qué? Porque dice que ninguna autoridad, y hago caso aquí una vez más a toda la razón que tiene la doctora Carmona, existe una ley federal de responsabilidad ambiental. A ver quién se va a jugar su patrimonio. ¿Sí? La redacción aprobada el año pasado en la Cámara de Diputados, la que está vigente, dice no se podrá otorgar autorización de cambio de uso de suelo sin que hayan pasado 20 años, y aquí viene lo interesante y lo novedoso, lo nuevo, ¿sí? Y además se demuestre la regeneración natural. Antes decía, a no ser que se demuestre la regeneración natural, con lo cual le dejaba a la autoridad ese margen, porque imagínense, como es un caso real que le tocó a un servidor hace muchos años. Después de un incendio forestal motivado por una tormenta de rayos en el norte, en Tamaulipas y Coahuila, aplicando, antes sí se podía, ahora no. Ahora no se puede emitir ninguna autorización durante 20 años. Moraleja, a Fonatur y a Semarnat, el exhorto es, o modificamos SI, que creo que es lógico y congruente, necesario, no solamente por este proyecto, sino en general para todos los proyectos, ¿sí? O se debe de analizar ya desde ahora la prefactibilidad para evitar cualquier terreno forestal incendiado, porque si no, no se puede emitir ninguna autorización durante los siguientes 20 años. ¿Sí? Hago una alerta nada más. Más abajo, el artículo 7, inciso 71, la definición de terreno forestal que fue modificado el año pasado y que es el vigente. Han introducido una serie de especulaciones inmobiliarias, ¿sí?, que en el caso de la Ciudad de México es importantísimo porque barrancas, laderas, terrenos forestales que antes eran competencia de la Federación de Semarnat, ahora ya no lo es, sino es atribución y competencia del municipio. Esto en el caso del Tren Maya va todavía a emitir un prejuicio adicional en cuanto a la logística de todo el procedimiento de cambio de uso de suelo. ¿Por qué? Porque si sabemos cómo en las siguientes diapositivas, las 3 siguientes diapositivas, que es lo que conocemos de los medios de comunicación, si sabemos de por dónde va a ser el trazado tentativo dentro de los núcleos de población, como decía el artículo anterior, ¿sí?, que dejan de ser del ámbito de la Federación de Semarnat para ser del ámbito del municipio, Fonatur como promovente tendrá que lidiar, además de con 2 direcciones generales en el ámbito federal para autorizaciones ambientales, con cada uno de esos municipios. En algunos de estos municipios, Chichén Itzá, Valladolid, Carrillo Puerto, creo que esos son los… Izamal, creo que hay un margen de maniobra porque de manera tentativa, de acuerdo a esos trazados que están ahí, hay un margen para salirse un poquito en esa poligonal fuera, si es que queremos que haya una sola autoridad en materia de cambio de uso de suelo. Si no, la logística para Fonatur se le va a complicar muchísimo. Si de hecho es complicado lidiar con una institución y otra, imagínense ustedes que Fonatur tenga una federal y 15 municipales. Mi sugerencia respetuosa, atenta, es vean esto en materia de prefactibilidad, desde el momento que se conozca el trazado. Las 2 siguientes, por favor. La otra son los ejemplos de los trazados que hemos visto en los medios de comunicación. Bien, pasamos a la siguiente. Otro tema importantísimo. ¿Sí? La ley nos habla de que los trámites de la manifestación de impacto ambiental y cambio de uso del suelo pueden ser separados o unificados, en base a un decreto que sigue estando vigente. ¿Sí? En mi opinión, los 2 trámites, y mi sugerencia a Fonatur sería que analizaran la factibilidad de que los 2 trámites se hagan, o los 2 procedimientos se hagan por separado. ¿Por qué? Porque si se hacen de manera conjunta, va a retrasar el inicio de la obra. ¿Por qué? Porque, como ya se ha manifestado, sí, el único trámite ambiental que requiere de la documentación legal es el cambio de uso de suelo, y ese va a ser un factor limitante. Y se necesitaría la documentación legal de todo el trazado
para iniciar el trámite conjunto unificado. No obstante, si se hace por separado, la manifestación se puede hacer su solicitud cuando se tenga finalmente elaborada, y los cambios de uso de suelo se pueden ir solicitando por tramos como la ley forestal lo contempla. ¿Sí? Yo tengo este paquete de 300 kilómetros, hago la solicitud de los 300 kilómetros y obtengo mi autorización. Cuando llegue la manifestación de impacto ambiental regional, entonces puedo iniciar en ese tramo, con lo cual no paralizo y con lo cual no ralentizo los trámites o el inicio de obra. Por eso mi sugerencia es que sea separado. La siguiente. El tema de compensación ambiental, que nadie lo ha tratado y por eso lo traigo. Es una de las figuras jurídicas administrativas importantísimas, que por cierto, la Unión Europea se interesó por esta figura de la compensación ambiental desde el año 2011 y yo no sé si se sigue todavía buscando encuentros porque la Unión Europea en bloque quería aprender de México de esta figura de compensación ambiental. ¿De qué se trata? Acciones de reforestación y o restauración para regresarle al patrimonio natural lo que la Semarnat, en el ámbito de su competencia de ley, le está restando a través de una autorización legal. Yo te autorizo a desmontar 200 hectáreas y me tienes que compensar ambientalmente 300, 400 hectáreas para restituir ese patrimonio natural. Es una figura lógica muy bonita, ¿no? Bien, la llamada de atención, el recordatorio a Fonatur es, espero que lo tengan contemplado, sobre todo en materia presupuestal, porque no es una cuestión menor, ¿sí? ¿Por qué? Está publicado, está en el reglamento, cuáles son las reglas, es una fórmula binomial. La siguiente, por favor, que nos dice que hay una publicación del nivel de compensación, cuyos parámetros vienen contemplados, y que el mínimo de compensación es 1.3 veces la superficie autorizada y un máximo de 6 veces la superficie autorizada. Hay 12 módulos que se deben de calificar y yo me atreví a hacer un cálculo estimado. La siguiente, por favor. Y el cálculo estimado, sin tener conocimiento del trazado final, sino es sabiendo que el nivel de conservación de la selva en la península de Yucatán es bastante alta, sabiendo que hay un número de especies en estatus de protección moderado, lo dejo ahí, me sale un cálculo estimado de 3.7 veces el nivel de compensación ambiental. Ese es el factor por el cual hay que multiplicar la superficie de cambio de uso de suelo final autorizada. La siguiente. Los costos en pesos unitarios para cada ecosistema están contemplados. Yo lo resalto en rojo para el ecosistema tropical, que en este caso es el de selva. La siguiente, me atrevo con todo respeto a compartir con ustedes, y en este caso con Fonatur, ¿sí? El siguiente cálculo. ¿Sí? Parto de una premisa. ¿Sí? Los valores de los cuales asumo como premisa se pueden cambiar. ¿Sí? Pero parto de lo que ya se ha mencionado, un derecho de vía modesto de 15 o 20 metros. A lo mejor es más. Bueno, yo siendo respetuoso digo la generalidad pueden ser 20 metros, bueno, 15 o 20 metros. ¿Sí? Y ahí sigan ustedes el cálculo. Al final me sale, dependiendo de si el derecho de vía es 15 o 20 metros, que el monto a depositar en el Fondo Forestal Mexicano en materia de compensación ambiental está entre 92 y 109 millones de pesos. Valor, perdón, 82. ¿Sí? Valor que el promovente Fonatur debe de ya ir considerando desde ahora para que haga su acotación y reserva presupuestal para el año que le corresponda, que yo estoy indicando tentativamente que pudiera ser, como ven ustedes, en el año 2021. La siguiente. Tiempos. Ahí puse unos tiempos que están establecidos en el reglamento de la ley y por el cual la Dirección General de Gestión Forestal y de Suelo se rige. Y son inamovibles. Asumiendo que Fonatur tenga un equipo de medio ambiente bueno, iba a decir otra cosa. Gracias, doctora. Sí, bueno, sí. Que contratan a despachos en materia ambiental y forestal de primera calidad. ¿Sí? Que
la relación con el Registro Agrario Nacional para la obtención de toda la documentación legal se haga con agilidad. ¿Sí? Asumiendo además que la Secretaría, la Semarnat, tenga capacidad evaluadora para no retrasar ninguna de las dos evaluaciones de estos dos instrumentos jurídicos y se haga toda con celeridad, antes de 2 meses y medio, dudo que se tenga por lo menos ninguna de las autorizaciones en materia de cambio de uso de suelo. Mi experiencia me dice, porque un servidor tuvo durante 11 años la responsabilidad de evaluar y resolver todos los proyectos públicos de infraestructura durante ese periodo de tiempo. Y creo que algo aprendimos, ¿sí? Mi experiencia es que nos vamos del lado derecho de la diapositiva, donde nos ponemos entre 5 y 6 meses para obtener cada una de las autorizaciones de cambio de uso de suelo. Y eso es teniendo bastante suerte, ¿sí? Las cosas no son sencillas cuando ya entran en el terreno de la realidad. La siguiente diapositiva, por favor. Me quedan 2 láminas por respeto a ustedes. Entonces hice en esta diapositiva de nuevo un cálculo estimativo en base a lo poquito que conocemos o la poca información que un servidor tiene. Contando con que creo que es cierto, ¿no? He leído de que efectivamente hay una licitación actual para realizar, por parte de Fonatur, para realizar el proyecto ejecutivo, ¿sí? Y que ese proyecto ejecutivo con el trazado final se tendrá a final de este año. No conozco los detalles, pero voy a asumir que se tenga entre noviembre y diciembre. Y voy a asumir que lo que les acabo de comentar anteriormente en materia de prefactibilidad se ha garantizado, se ha asegurado al 100%. Que no van a haber sorpresas en materia de incumplimiento de ninguna de las normas oficiales mexicanas, que no va a afectar ni pasar por ninguna zona núcleo o zona que esté protegida en cualquiera de las ANPs que se han mencionado, etcétera. ¿Sí? Asumiendo todo eso, ¿sí? Con los tiempos estimados, y he sido muy generoso, he sido muy generoso. A lo mejor ustedes piensan que esos tiempos son irreales, pero bueno, es un ejercicio de cálculo, siendo generoso. Vean ustedes que el posible inicio de obra con la posible culminación de la obtención de las 2 autorizaciones federales en materia ambiental, la mía regional, y los distintos trazados de cambio de uso de suelo, nos pone en agosto-septiembre del año 2021. ¿Sí? Asumiendo adicionalmente, que es el último inciso de la diapositiva, que la ejecución de la obra se haga entre 18 y 24 meses, lo cual me parece, con todo respeto, muy apurado. Pero bueno, si se hace simultáneamente y hay presupuesto, se pudiera hacer. ¿Por qué? Vamos a pensar en positivo. Este es un gran proyecto de mucha envergadura, es un proyecto con marca y sello país, marca México, que tiene una trascendencia más allá de lo nacional. Y vuelvo a reiterar, todos estamos a disposición de impulsar, de empujar el carro. Pero el inicio de obra, la terminación de obra para inaugurar la andadura de ese Tren Maya no estaría, o estaría más bien entre marzo y septiembre del año 2023, como muy pronto. Creo que estas fechas no encajan, ¿sí?, con las fechas que hemos leído todos en los medios de comunicación. Por eso, insisto, estamos para sumar, estamos para apoyar, pero estamos con la obligación también de no crear falsas expectativas, ¿sí?, y ayudar a quien tiene la responsabilidad, quien tiene la competencia en este caso, que es Fonatur. La siguiente. Me atrevo, por consiguiente, y para cerrar, es mi última lámina, a hacer una serie de recomendaciones respetuosas de nuevo a Fonatur e indirectamente a Semarnat y al Registro Agrario Nacional. Urge, seguramente ya lo han hecho, pero no lo sabemos, pero urge un acercamiento de Fonatur como promovente y responsable del proyecto a la Semarnat a través de la Subsecretaría de Gestión y las 2 direcciones generales implicadas, la de Gira y la Dirección General de Gestión Forestal. Urge ese acercamiento
para empezar a trabajar en lo poco que se pueda en los términos de prefactibilidad. ¿Sí? Por aquí no puedes ir, Fonatur, vete por aquí, ¿sí? Por lo menos de manera orientativa. Se ha hablado de los términos de referencia para la licitación, que yo por lo menos no conozco y estoy dispuesto a apoyar, en el sentido de si todos estos incisos que cada uno de los ponentes hemos mencionado se han contemplado o no se han contemplado. Si no, es pérdida de tiempo. Tenemos que atajarlo ya desde ahora, no después. Tercero, yo solicitaría atentamente que se recupere y se instalen las mesas de coordinación que existían antaño entre Fonatur y entre la Semarnat. Mesas de coordinación que nos reuníamos, dependiendo de la naturaleza del proyecto y los tiempos, o bien semanalmente o bien bisemanalmente. Porque los errores no pueden dejarse ir correr, se tienen que atajar en el momento. Esto creo que sería muy importante que lo entienda Fonatur, y seguramente lo están haciendo, ojalá que así sea, por beneficio de nuevo del proyecto. La misma temática de las mesas de coordinación debe de abrirse también entre Fonatur y el RAN, porque en paralelo se puede ir trabajando, tan pronto se sepan los trazados, en la obtención de la documentación legal. Importantísimo, para que no sea uno detrás de otro, sino simultáneamente, para ganar tiempo. Tercero, el equipo de trabajo de medio ambiente que recuerdo que tenía Fonatur, ¿sí? Espero que siga, ¿sí? Es imprescindible, es necesario, y si no, hay que rescatarlo. Pero ese equipo tiene que estar, como decía Raúl Arriaga antes, en manos de un profesional altamente conocedor, capacitado en materia ambiental y en materia del Registro Agrario Nacional, que conozca los procedimientos, que no tenga que aprenderlo desde el primer día, que lo sepa, que nadie le dé lecciones. Eso va a ser en beneficio del proyecto final. Ahí no se debería, en mi opinión, escatimar, ni dudar. Tiene que ser un gran profesional que sea la contraparte de Semarnat y que además se tutee bien con Semarnat y con el Registro Agrario Nacional. Y ese gran profesional debería de ir formando y preparando a su equipo de medio ambiente, que yo sugiero que sea mínimo un responsable por cada uno de los 5 o 6 estados donde va a participar el Tren Maya. ¿Sí? Un último inciso y termino, diputada, perdón, y también por respeto al tiempo de ustedes. Un último inciso. Lo práctico en el pasado fue que, reconociendo que la Secretaría, el NADEGIRA y la Dirección General de Gestión Forestal no tenía capacidad por los recortes presupuestales de evaluadores, son plazas pequeñitas. Sí. Alguien debería de prestar atención, y espero que Fonatur toque la puerta de Hacienda para decir, oye, regálame una serie de plazas de técnicos evaluadores para garantizar que este proyecto con marca país, con marca México, no quede menospreciado en el tiempo por falta de capacidad para evaluar con calidad, con oportunidad y sobre todo velando por el término principal, y finalizo con esto, de sustentabilidad y sostenibilidad. Velando por los intereses sociales, económicos y ambientales. La siguiente. Muchísimas gracias por su atención. Diputada Guerra, muchas gracias por su paciencia, igual que la de la audiencia. Diputada Silvia Garza, de nuevo, un gran reconocimiento y muchísimas gracias por esta invitación y permitirnos compartir esto con toda la audiencia y la ciudadanía en general. Muchas gracias. Gracias, doctor Francisco. Nos queda claro que la ocurrencia del presidente del Tren Maya no tiene la prefactibilidad necesaria. Muy bien, cedo ahora la palabra y por último a nuestro ponente, el doctor Gustavo Alanís. Estudió la maestría de Derecho Internacional con especialidad en Derecho Ambiental en la Universidad de Washington. Es parte de la 7ª generación del programa sobre Medio Ambiente y Desarrollo conocido como LEED del Colegio de México. Adelante, maestro Gustavo.
Muchas gracias, diputada, muy amable. Diputada Guerra, muchas gracias a nuestra amiga, la diputada Silvia Garza. Silvia, siempre es un gusto trabajar contigo y con tu equipo en estos temas que nos unen y seguramente tendremos oportunidad de seguir trabajando en adelante. Es que te apreciamos mucho que nos tomes en cuenta y en consideración para poder aportar un granito de arena en estas discusiones. Y ojalá, aprovecho para que ojalá y la memoria del evento la puedan hacer llegar a Fonatur, Semarnat y a otras autoridades que tendrán que intervenir para efectos de que sepan desde un principio que se organizó el foro y que se dieron una serie de puntos de vista, una serie de sugerencias, recomendaciones, para que después no vayan a decir es que nadie nos dijo, ¿no? Entonces, ojalá y lo pudieran hacer, diputada. Quisiera yo referirme a algunos de los aspectos que de alguna manera ya fueron tocados aquí por algunos de los ponentes y los expertos. Por ahí les repartimos ahorita una laminita de los temas que nosotros hemos visto que son los temas desde nuestra óptica y desde nuestra trinchera, los temas que se tienen necesariamente que abordar y que no se pueden hacer a un lado. El primero tiene que ver con el tema de las consultas, ¿no? Y no estoy hablando de las consultas que está haciendo el presidente López Obrador, sino me refiero a las consultas que legalmente están obligados a hacer, ¿no? Porque las otras consultas corren el riesgo de que les digan que sí se haga el proyecto y luego resulte que no cumple con la ley, ¿no? Entonces, imagínense ustedes el momento en el que se pone al gobierno federal cuando en una votación de los domingos alguien dijo que sí y de repente resulta que no cumple con el marco legal aplicable. Entonces, serio aprieto en el que se metería la autoridad, ¿no? Aquí a lo que me estoy refiriendo son a las consultas que por ley se tienen que hacer, y me voy a referir nada más a dos, seguramente hay otras. La primera tiene que ver con la consulta indígena, que no se puede hacer menos y no se puede minimizar. Cada vez está teniendo mucho más fuerza este tipo de consultas, y se tienen que hacer no solo porque está establecido en el marco constitucional de nuestro país, sino que además porque hay que cumplir con un acuerdo que es el 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? De la OIT, que establece que estas consultas se tienen que hacer a las comunidades y pueblos indígenas cuando haya obras o actividades como la que nos ocupa hoy, que puedan causar algún beneficio o algún perjuicio a las comunidades de estos lugares, pero también se tiene que consultar cuando en estas comunidades se vaya a cabo una explotación de recursos naturales, repito, en estos territorios indígenas. Pero no solo eso, sino que además las consultas tienen que cumplir con una formalidad, tienen que cumplir con un procedimiento, ¿no? No solo es vamos a hacer una consulta y a ver qué dice la gente, ¿no? Tienen que ser libres, tienen que ser previas, tienen que ser informadas, tienen que ser culturalmente adecuadas, etcétera. Entonces, hago énfasis en el tema de los procedimientos porque así es como se tienen que hacer, ¿no? Y si no se cumplen los procedimientos, ahí se dan elementos, se dan herramientas para que allá afuera alguien venga e impugne. No el proyecto en lo particular, sino los procedimientos para poder llegar al proyecto. Entonces, me parece que el tema de la consulta es un tema fundamental. No sé, consulta, vamos a la siguiente lámina, por favor. Esta es la lámina 4. Gracias. El siguiente tema ya lo tocaron, que tiene que ver con la autorización de impacto ambiental. Y alguien dijo en la mañana, suena obvio, ¿no? Pero también sonaba obvio en el caso de la refinería, ¿no? Y todos somos testigos de la devastación de 220 hectáreas sin autorización en materia de impacto ambiental, ¿no? Entonces sí es obvio, pero en ese caso no se cumplió. Situación que definitivamente no se puede volver a repetir en ningún otro proyecto que pretenda emprender el gobierno federal, porque sería estar en incumplimiento de la ley, sería estar en falta. Entonces, me parece que lo que plantea el doctor García de la prefactibilidad, me parece que es importantísimo, pero yo iría mucho más allá y también haría un exhorto a la Cámara de Diputados y decirles hay que cambiar la ley en su tramo de los artículos 28 al 35, la Ley Ambiental Federal,
para meter la figura de la perfectibilidad, ¿no? Y que legalmente hablando estemos todos obligados a hacer esa perfectibilidad para efectos de poder garantizar en un momento dado que los proyectos sí se van a poder hacer y no correr todo el camino cuando al final te van a decir, oye, el proyecto no va, ¿no? Y también poner sobre la mesa el tema que puede darse en estas autorizaciones de impacto ambiental de si hay o no hay un conflicto de interés para Semarnat, para el gobierno federal, porque ellos son los promoventes del proyecto y ellos van a evaluar y en su momento autorizar o lo que vayan a resolver, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿sigue vigente la figura de cómo se autorizan los proyectos? Yo creo que no, y entonces también habría que hacer un cambio para que no caiga la responsabilidad únicamente en el director de impacto y riesgo ambiental, sino que sea un órgano colegiado con ingenieros, con biólogos, con abogados, etcétera, que a través de una decisión consensada puedan decir que los proyectos van o no van. En este sentido, vale la pena nada más resaltar que todos los proyectos que tienen que ver con vías generales de comunicación requieren necesariamente y por ley someterse al procedimiento y en consecuencia tienen que presentar su MIA. Me voy a ahorrar el tema del contenido porque ya nos dijeron hace ratito lo que tiene que contener la MIA, pero sí hacer mención aquí que aquí es otra etapa donde puede haber consulta. Y digo puede porque la ley así lo dice, ¿no? Dice la Secretaría podrá llevar a cabo una consulta pública siempre y cuando la pida una persona de la comunidad de que se trata, ¿no? Y no solo eso, sino que puede haber una consulta pública y una reunión pública de información. Entonces, lo más saludable, lo que sería ideal, es justamente tener este proceso de consulta y de reunión pública para poder discutir, ¿no?, estos temas públicamente, que salga todo y que a partir de ahí se puedan tomar en cuenta las consideraciones y ver si en efecto hay viabilidad para que el proyecto pudiese ir adelante. También comentar en esta parte del impacto ambiental un par de cosas que tienen que ver con algo que aquí ya se comentó. La maestra Carmona decía posiblemente tengan que hacerse varias MIAs, ¿no? Yo preguntaría, ¿eso es legal o no es legal? ¿Por qué lo pregunto? Porque desde mi muy particular punto de vista, la ley ambiental y el reglamento no permiten la segmentación de los proyectos para propósitos de impacto ambiental. Sin embargo, ahorita ya se dio la segmentación. ¿Por qué? Porque la Semarnat ya otorgó una excepción de manifiesto de impacto ambiental y de someterse al procedimiento de los 720 kilómetros que ya tienen derecho de vía. Ya está dada la excepción. Y entonces vuelvo a preguntar, ¿es legal o no es legal? Entonces tenemos ahí temas importantes en los que hay que trabajar. En la lámina 5, ya no lo voy a mencionar porque el doctor García lo ha expuesto ampliamente. El tema del cambio de uso de suelo en terrenos forestales es fundamental. Lo único que diría yo aquí es que lo que la ley dice es que los cambios de uso de suelo en terrenos forestales son por excepción. Sin embargo, así no es. Prácticamente se dan siempre los cambios de uso de suelo. Entonces, ¿por qué la ley dice que es por excepción? Y en la práctica todo el mundo obtiene los cambios de uso de suelo. En la misma lámina 5 tenemos otro cambio de uso de suelo que tiene que ver con algo que mencionaba también el doctor García y que tiene que ver con el rol de los municipios, ¿no? O sea, habría que ver si al final del día el proyecto va a ser congruente con los usos de suelo municipales que se establecen en los planes municipales de desarrollo urbano y de los cuales nadie ha dicho nada, ¿no? Entonces, imagínense que llegue un trazo que va a pasar por un municipio donde el uso del suelo no permite infraestructura de esta naturaleza. Y entonces vamos a tener que empezar a hacer trajes a la medida para que el proyecto pueda ir adelante, ¿no? Entonces, los municipios van a tener un rol importante que jugar. También en esta lámina, me parece que es la 5, está lo del ordenamiento ecológico del territorio, ¿no? Como ustedes saben, pues
Este instrumento es un instrumento importante porque establece lineamientos ecológicos que deben ser observados y respetados sin excepción alguna. Y el tema es que aquí hay distintos ordenamientos ecológicos, ¿no? Los que le competen a la Federación, que son el marino y el general, y los que le competen a los estados, que es el regional, y el local, que le compete a los municipios, ¿no? Entonces, la pregunta aquí nuevamente es si va a haber compatibilidad del proyecto con estos ordenamientos, o estos ordenamientos también van a tener que ser adaptados para que el proyecto pueda ir adelante. Se mencionó también ya en la lámina 7, tenemos el tema de áreas protegidas. Nada más decir rápidamente que tenemos nosotros contabilizadas 15 federales, 20 estatales. Todo el mundo resalta, por supuesto, el tema de Calakmul y Balamcú. Nosotros también queremos resaltar el tema de la región geohidrológica conocida como Anillo de Cenotes en Yucatán. Y no solo eso, sino que pues hay una gran cantidad de áreas protegidas que tienen que ser respetadas. Ya dijeron aquí que la secretaria se comprometió a que va a ser así, y seguramente todos vamos a pedir que así se mantenga. Pero es importante el tema de las áreas protegidas, no solo por sus decretos, sino también por sus planes de manejo, ¿no? Que muchas veces no son observados. Y les doy un ejemplo. En las reservas de la biosfera de Calakmul, Siancán y Los Petenes, está prohibido realizar el cambio de uso de suelo, fundar nuevos centros poblacionales y llevar a cabo proyectos de desarrollo, puesto que su finalidad principal es la conservación de sus características ambientales. Y entonces aquí también nos vamos a poder ver en la necesidad de que se vayan a tener que modificar estos instrumentos. En la lámina 8 tenemos el tema de las especies amenazadas. Ya se habló algo de eso, pero también hay instrumentos jurídicos con los que se tiene que cumplir, que es la norma 059, que es la norma nacional, y que a nivel internacional sería el convenio internacional sobre el tráfico de especies de flora y fauna que están en peligro de extinción, ¿no? Y es importante mencionarlo porque la ley ambiental federal establece que se van a negar las autorizaciones de impacto cuando la obra o actividad de que se trate pueda propiciar que una o más especies sean declaradas como amenazadas o en peligro de extinción, o bien cuando se afecte una de estas especies. Se niega la autorización en materia de impacto ambiental. Y en esta parte de las especies amenazadas y de las especies de flora y fauna, pues la lista es inmensa, ¿no? Hay manglar, hay palmas, hay jaguar, ocelote, tapir, el mono aullador, el mono araña, tortugas, tlacuaches, mapaches, pumas, cocodrilos, serpientes, en fin, la lista es larga, ¿no? Y finalmente, concluir con el tema agrario, que ya se mencionó, que muchas veces también se minimiza, y básicamente hablar de las asambleas que se tienen que hacer para poder delimitar, asignar y destinar las tierras de uso común, así como su régimen de explotación, ¿no? Si no se dan estas asambleas aprobando esto, va a ser imposible que esto pueda ir adelante, ¿no? Además del tema agrario está el tema kárstico, ya se habló también aquí, ¿no? Buena parte del suelo en Quintana Roo, por ejemplo, es un suelo kárstico, que es un suelo poroso, y que ya hablaba Raúl de las cavernas, ¿no? Imposible edificar en lugares como estos, ¿no? Y el tema también importante de tener la licencia social, ¿no? Muchas veces hemos visto que proyectos de esta naturaleza tienen permisos, tienen concesiones, tienen autorizaciones, tienen todo, pero no tienen la licencia social. Y si no hay la licencia social, sería complicado ir adelante. También vale la pena mencionar en esta parte ya final de generalidades, que estoy hablando de lo agrario, pero de lo social, pero de lo kárstico, también el rol que va a jugar el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ¿no? Raúl mencionaba un número importante de sitios arqueológicos, ¿no?
qué riesgo pudieran llegar a tener estos sitios, ¿no? Entonces, respondiéndole a la diputada Garza, cuando dijo, no se trata de pelear, ¿no? Y yo diría, sí, sí se trata de pelear, ¿no? Porque tenemos que pelear en favor de todo esto que estamos comentando, ¿no? Tenemos que pelear a favor de la legalidad, a favor del Estado de Derecho, a favor del respeto del capital natural, ¿no? Eso es lo que vamos a luchar todo. No estamos, por supuesto, en contra del proyecto, ¿no? Pero sí estamos a favor de que proyectos como este se hagan bien, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que se ha dicho en esta mesa, en la anterior y seguramente lo que se dirá un poquito más adelante, ¿no? Y me parece que si habría que hacer una recomendación, por lo que ya vimos en Dos Bocas y por lo que estamos comentando aquí, me parece que algo que no les puede pasar es que les gane la prisa, que les gane la velocidad y la celeridad con lo que quieren hacer las cosas. ¿Por qué? Porque tienen que prevenir para efectos de hacer las cosas bien. Si no, el peor enemigo que van a tener van a ser ellos mismos, ¿no? Se van a tropezar con su propia sombra. Entonces la recomendación es esa, ¿no? Dar el tiempo suficiente, aunque tome 6 meses más, 1 año más, no importa. Se tienen que hacer los estudios que den el sustento técnico, el sustento científico, el sustento legal para que los proyectos puedan ir adelante. Y también la recomendación es, por supuesto, pues no minimizar nada, ¿no? Todos estos aspectos son importantes y pueden ser, si no se contemplan adecuadamente, un obstáculo para que esto vaya adelante. Y también parte de la recomendación, porque todo lo que aquí se ha dicho es especulación, ¿no? Porque no tenemos información certera, confiable, es que todos los estudios, toda la información, el trazo definitivo, el proyecto ejecutivo, etcétera, se ponga a la luz pública, que sea completamente transparente, y eso nos va a dar a todos la oportunidad de poder analizarlo y de poder manifestarnos al respecto. Todo lo que podamos decir ahorita son rumores, son especulaciones, ¿no? Estamos bailando alrededor de algo que no sabemos qué es, ¿no? Entonces, pues quisiera concluir ahí, quisiera agradecer nuevamente la invitación y la oportunidad y por supuesto a la orden para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias. Gracias, maestro Gustavo Alanís. Sus recomendaciones respecto a la consulta indígena y a la importancia de los ordenamientos y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano sí nos dan pie a la importancia de que esté todo armonizado para poder dar pie a este proyecto. Antes de pasar a las preguntas y respuestas, quisiera agradecer a nuestros ponentes y la importancia de todo lo que hace falta para la realización de este proyecto. Recientemente la secretaria nos mencionaba que no hay una manifestación de impacto ambiental, sin embargo, en el presupuesto del 2019 se autorizaron 6,000 millones de pesos para este proyecto. Entonces, está el dinero asignado y sin embargo no hay una mía que nos pueda dar luz de que si es factible o no el proyecto. Así las cosas. ¿Quién gusta participar con preguntas para los ponentes? Adelante, por favor. Si le pueden llevar el micrófono. Muy buenas, ya creo que tardes. Agradecerles a los ponentes todos los conocimientos que nos han hecho compartido. Y una pregunta, o para que nos comenten su opinión. Dado el carácter preventivo que tiene la manifestación de impacto ambiental, el cambio de uso de suelo, como un tema legal y ¿cómo se llama?, de cumplimiento para un proyecto, y teniendo en el otro extremo la ley federal de responsabilidad ambiental, en medio esencialmente no tenemos nada. ¿Qué es lo que ustedes podrían o piensan que deberíamos tener, o si deberíamos tener algo ahí en medio en términos de un seguimiento? Una vez que empieza el proyecto, pues generalmente uno de los problemas
es justamente el seguimiento. Se hace una buena planeación, hay medidas de mitigación, y hay toda una serie de elementos que al final no necesariamente se cumplen. ¿Deberíamos o cuál es la sugerencia para poder tener un trazo completo entre el inicio o previo al inicio de un proyecto y después, en caso de caer en un incumplimiento, tener que caer en lo que ya nos explicaba la maestra Carmona, la doctora Carmona, de una aplicación o posible aplicación de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental? Gracias. Dará respuesta el maestro Gustavo Alanís. Gracias. Gracias. Gracias por la pregunta. Un par de comentarios. El primero es que desde nuestra experiencia lo que conviene hacer es tener un mapeo de las condicionantes que se hayan impuesto como motivo del resolutivo en materia de impacto ambiental. A partir de ahí, hacer un cronograma de ver el antes, el durante y el después del cumplimiento de esas condicionantes. Y en el día a día ir viendo si se van cumpliendo o no. Y de no cumplirse, pues hacer las denuncias respectivas ante la autoridad competente, ya sea la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o la misma DEGIRA, para hacerle ver que en efecto las condicionantes que se impongan, las que sean, se lleven a la práctica, ¿no? Porque eso puede incluso motivar la revocación de la autorización en materia de impacto ambiental. Una segunda figura que se puede utilizar sería la de, un poco había una pregunta de Adriana, ¿no?, hace ratito, de cómo darle seguimiento, ¿no? Y yo diría, hay que crear algo que le dé seguimiento a estas mismas condicionantes, pero algo estructurado, ¿no? Por ejemplo, un comité de vigilancia ambiental. Entonces, la propia autoridad, la propia DEGIRA, pudiera establecer como una de las condicionantes el que se conforme un comité de vigilancia ambiental conformado por representantes de distintos sectores de la sociedad que tengan conocimiento, experiencia y credibilidad para efectos de darle seguimiento en tiempo y forma al cumplimiento de condicionantes, y si no, también levantar la voz y hacer ver que hay un problema, ¿no? Eso es lo que se me ocurre. Quisiera complementar, porque ya la DEGIRA viene aplicando una figura de supervisor ambiental designado que el promovente tiene que proponer con su currículum, con su experiencia, y este supervisor ambiental designado es corresponsable con el promovente en el cumplimiento de todas las obligaciones ambientales, pero es quien verifica el cumplimiento y quien reporta el cumplimiento validado por este comité técnico. Entonces, la cuestión es que eso existe por una convicción de la dirección, pero no está basado ni fundamentado en ningún instrumento jurídico. Sería interesante que tuviera esa validez, porque hoy por hoy quien es supervisor ambiental tiene una carta compromiso, tiene una responsabilidad, legalmente se le puede aplicar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, pero no hay una figura clara. Esto se viene aplicando en proyectos grandes o complejos, pero no se aplica para todos. Sí, doctora, gracias. Doctora María del Carmen. Sí, yo quisiera destacar dos cosas de la pregunta. Por un lado, el tema del carácter preventivo de la mía, y curiosamente, y esta discusión la tenemos desde hace como 10 años con el doctor García, porque una es el carácter preventivo que tiene en materia de impacto ambiental y lo otro es el carácter previo, que tiene que ver con inicio o no de obra, que parece que es lo mismo, pero son dos cosas totalmente distintas. Porque la prevención es precisamente en el manejo de criterios de la política ambiental, que inclusive la propia LEGEPA define como esta parte de una acción gubernamental preventiva, con la idea inclusive declaración de Río y todos los instrumentos internacionales en este sentido. Ahora, yo creo que en estos momentos tendríamos varias situaciones que plantear, sobre todo para lo que comentaba el doctor García de la prefactibilidad. Yo diría que la prefactibilidad ya está en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, porque ahí yo requiero de una línea base,
me lo exige la Ley de Responsabilidad Ambiental. ¿Qué estamos hablando de qué es la línea base? Es el capítulo 2, que es la descripción de donde voy a aplicar el proyecto y el proyecto mismo, que es precisamente lo que tengo que decir que hay antes del proyecto, incluyendo lo que supuestamente dicen que ya está, ¿no? Y lo que va a ser después del proyecto. O sea, digamos, mi proyecto y luego viene el estudio de impacto ambiental, que si se hace bien, sí sería con esta idea de proyección de posibles efectos y la manera en que se previenen o se mitigan o se compensan cuando yo estoy hablando del ETJ. Entonces yo creo que ahí es en donde tendríamos, porque la propia Ley de Responsabilidad Ambiental pone en el mismo rubro a autorización de impacto ambiental con autorización en materia de cambio de uso de suelo forestal y cualquier otra que se le parezca, dice, ¿no? Entonces yo sí pienso que ahí está. El problema del seguimiento, y entonces ahí es en donde estamos los bemoles. Quien tendría que dar seguimiento a las condicionantes en materia de impacto ambiental, que además tiene hasta eminentes directores de impacto ambiental, es Profepa. Y aquí la pregunta es, ¿qué es a modo la inspección Profepa para impacto ambiental? Curiosamente. Porque lo que debería de tener Profepa son todas las autorizaciones y estar haciendo el seguimiento de todas las autorizaciones, porque finalmente es el que está facultado para ello. Ahora, estos comités, pues, digamos, sabemos que es en la buena fe de estos proyectos y conocemos proyectos. Yo recuerdo inclusive esta propuesta que hace el doctor García de que en un momento dado hay que fortalecer a la parte evaluatoria de Semarnat. Pemex durante mucho tiempo, que era pues el cliente distinguido de lo ambiental durante mucho tiempo, Pemex durante mucho tiempo tuvo una partida inclusive para tener evaluadores dentro de la Semarnat, que después se entendieron como un posible ilegalidad, ¿no? Pero es que es por esta situación de incapacidad técnica, porque lo que también tiene que sufrir un gran proyecto, el caso de Pemex, que eran entomólogos los que les daban las condicionantes a proyectos petroleros. Bueno, y lo que yo creo que sí es bien importante es si hay figuras que nos permitieran dar seguimiento a condicionantes, y la tiene también Profepa. Si en el momento en que termina, o sea, que se otorga la autorización, decía don Fernando de Fuentes Bodelón, un importante teórico administrativo español, él dice, la autorización de impacto ambiental termina donde la auditoría ambiental empieza. ¿Sí? O sea, es auditoría de seguimiento de cumplimiento de condicionantes, y eso es lo que debería de exigir la propia autorización en materia de impacto para este tipo de proyectos. Y en segundo lado, decía él, ¿y cuándo termina la auditoría? ¿Cuándo termina la auditoría ambiental? Pues hasta que se muere el proyecto, si es sustentable. Curiosamente, él decía, la auditoría ambiental termina cuando empieza el juicio. Penal, administrativo, civil y ahora de responsabilidad ambiental. Y obviamente que todo lo que yo tengo en autorización de impacto y en el cumplimiento y seguimiento de la auditoría me sirven para mi deslinde de responsabilidad. Si lo que fuera atrás de todo proyecto es, tal y como dice Gustavo, el cumplimiento efectivo, que además lo tenemos hasta como obligación en el todavía no desbaratado Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, a pesar de tener un nuevo TLC, pero ese sigue vigente. Es el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental, pasa por esta necesidad de darse en este sentido y concatenar todos los instrumentos de la política ambiental en el cumplimiento de las leyes que le dan fundamento. Y lo de previo y previamente creo que también tiene que ver con esto que preguntó Gustavo de la excepción. Gracias, doctora. El doctor Francisco también quiere dar respuesta, nada más le encargaría muy breve porque todavía nos faltan 2 preguntas. Magnífico, voy a ser muy breve. Está muy rico el debate y creo que ojalá que se puedan repetir otros foros como estos para precisar y clarificar los ámbitos legales en materia ambiental. Yo quiero responder a José Manuel de manera directa y en particular para el cambio de la figura del cambio de uso del suelo. Están las medidas de mitigación, de acuerdo al artículo 93, sobre biodiversidad, sobre erosión del suelo y sobre captación y calidad del agua. Esas medidas vienen establecidas en el resolutivo y el artículo 97 establece
que quien obtiene la autorización tiene que informar periódicamente en estos plazos a la Dirección General de Gestión Forestal. Por consiguiente, quien históricamente, de acuerdo a las capacidades de esa Dirección General de la Secretaría, ¿sí?, enviaba, si se notaba algo anómalo en los informes escritos, se iba a campo, se verificaba el cumplimiento de lo que estaba establecido. Y si se notaba algo en campo de incumplimiento, se notificaba a Profepa. Y estoy de acuerdo que la Procuraduría tiene elementos legales, y así lo hacía, cuando encuentra, porque siempre se le daba una copia a la Dirección General de Gestión Forestal, le envía una copia también a Profepa para que se dé por notificado y sepa. A lo mejor la Forestal no encuentra ninguna anomalía, pero la Profepa sí. Y sí puede ir a campo y revisar y ver el cumplimiento. Y adicionalmente a esas medidas de mitigación, no hay que olvidar que la actual Ley de Desarrollo General de Desarrollo Forestal Sustentable establece un programa de rescate y reubicación de especies de flora y fauna. Ese también se revisa, ¿sí? No es una cuestión de ahí te va un cheque en blanco, ¿no? Y termino, ya ese apartado lo terminé, pero sí me gustaría aprovechar para un comentario al compañero Alanís. Siempre uno aprende en estos debates mucho, ¿no? Y sale uno enriquecido, que es el objetivo final. Comentabas, Gustavo, de que el cambio de uso de suelos, la autorización se da por excepción, y es correcto. Y comentabas de que todas las solicitudes aparentemente, o dejaste entrever, se autorizaban. Y yo quiero enviar un mensaje, sobre todo a la ciudadanía que nos escucha, que eso no es así. En mi tiempo, el récord de autorizaciones o solicitudes más bien que se echaban para atrás por falta o bien de fundamentación técnica o de documentación legal llegaron a ser 7. Es decir, que la autorización se emitía después de 6 intentos previos de solicitud. No se autorizaba la primera. No crean ustedes que cuando ven una autorización en materia de cambio de uso de suelo es la primera vez que llega la solicitud. Por eso a la propia Secretaría, a la propia Dirección General, le interesaba mucho entrar en un esquema de mesas de coordinación con los distintas instituciones públicas, sobre todo las federales, para hablar de prefactibilidad por fuera del procedimiento oficial. ¿Para qué? Para que no perdiéramos el tiempo en evaluar algo que sabíamos que iba para atrás. ¿Sí? Eso es importante, no vaya a ser que, sobre todo la ciudadanía, crea que al primer intento ya te autorizo, ¿no? Por eso dice, y se cumple a rajatabla el término de por excepción. Gracias. Gracias, doctor Francisco. Una disculpa, pero por cuestiones de tiempo vamos a tener que terminar aquí la mesa para dar paso a un receso. Y si las dos personas que querían preguntar, si tienen a bien acercarse con los ponentes para quien quiera que dé respuesta a sus preguntas, porque nos falta una mesa más. Con esto damos por concluido la mesa 2, que es el aspecto ambiental, y agradecemos mucho a los ponentes su tiempo y su presencia.